Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Espino y el día de hoy yo les voy a hablar sobre un apartado de la revista de evaluación para docentes y directivos, el cual me pareció importante e interesante, ya que habla sobre una mujer que fue una de los grandes pilares en la educación en México, que sin su trabajo y sin sus esfuerzos el rostro de nuestro país sería hoy distinto. Su nombre fue María Rosaura Zapata Cano, quien durante más de medio siglo se dedicó a fundar las bases de la educación preescolar mexicana. Ella fue nacida en Baja California en 1876 y pues Rosaura vivió condiciones completamente distintas a las que hoy conocemos, ya que en ese entonces pues México era un país completamente diferente, tenía pues otro sistema de gobierno, otra economía, otra sociedad, y sus actividades eran básicamente agrícolas. Los campesinos trabajaban a veces en situaciones prácticamente de esclavitud y pues la educación no era mejor, ya que el 80% de los mexicanos pues eran analfabetas. Fue precisamente esta dolorosa realidad la que la motivó a dedicar su vida al servicio de los demás por medio de la educación. A causa del trabajo de de su padre, pues su familia se tuvo que mudar a la Ciudad de México, y allí fue a donde Rosaura terminó sus primeros estudios y comenzó la carrera que marcaría su vida. Ella se tituló como profesora de educación primaria en la recién inaugurada Escuela Nacional de Maestros y poco después tomaría una serie de cursos sobre psicología educativa y ciencias de la educación en la Universidad Nacional de México. Ejerció la docencia durante algunos años hasta que en 1902 obtuvo una beca para estudiar pedagogía en San Francisco, Nueva York, y al regresar al país fue nombrada directora de la Escuela de Párvulos número 2. Su obra principal comenzaría poco después, en 1904, cuando se convirtió en pionera de los jardines de niños en México. En ese año, gracias a sus esfuerzos y a su labor de convencimiento, logró que se abrieran las dos primeras escuelas dedicadas a la educación preescolar en todo el país. Ella en persona se encargó de seleccionar a cada una de las maestras que se harían cargo de los pequeños. Con asombrosa rapidez, su fama y su buen nombre comenzaron a difundirse y llegaron a los oídos de Justo Sierra. Para ese entonces, pues él se desempeñaba como secretario de Instrucción Pública y en Bellas Artes en México. En Bellas Artes en México. Sierra contaba con ciertas características que le permitieron reconocer la grandeza que había en los ojos de Rosaura Zapata. Y por un lado, él había sido discípulo de Ignacio Manuel Altamirano, uno de los grandes educadores de México, y quien había luchado por la implantación de una educación primaria gratuita, laica y obligatoria cuando él era diputado. Además, don Justo entendía que sin educación jamás sería posible establecer el orden que el país necesitaba, y mucho menos crear riquezas ni establecer el tan anhelado desarrollo nacional que se buscaba. Por lo tanto, cuando se enteró de que una mujer estaba promoviendo no solo la educación, sino la educación preescolar, de inmediato apostó por ella, y fue así como Rosaura recibió la oportunidad de poder viajar a Europa para nutrirse con las mejores experiencias de los países más industrializados, modernos y educados del mundo. Recorrió todo lo que fue Alemania, Francia, Bélgica, Suiza e Inglaterra, y en especial se empapó de la filosofía de la educación de dos grandes personajes. El primero de ellos fue el suizo Emiliano Pestalozzi, uno de los primeros pedagogos modernos gracias a sus aportaciones, como la formulación de un tipo de educación dirigida básicamente hacia las clases bajas, y el segundo maestro cuyo pensamiento influyó en Rosaura de manera definitiva fue Federico Froebel. Él fue un pedagogo alemán y creador de la educación preescolar y en particular del concepto de jardín de niños, el lugar al que los infantes acuden a recibir una educación especializada previa a su ingreso a la primaria. Rosaura Zapata adoptó del pensador en especial una serie de conceptos y principios que ella consideró indispensables para proyectar una educación moderna en México.
analfabeto e inequitativo en todos los sentidos, como tratar con respeto y dignidad a los estudiantes y convertir a los maestros en verdaderos guías, amigos y ejemplos de los alumnos. Igualmente se convenció de la bondad de los 3 ejes de la educación que proponía Froebel, los cuales eran la acción, el juego y el trabajo. Con este caudal de enseñanzas, la maestra Zapata regresó al país en 1906 con la confianza que da el conocimiento, pero también a sabiendas de que justo Sierra la apoyaría en las empresas que ella iniciara, y eso fue lo que sucedió. De inmediato se dio la tarea de abrir más jardines de niños, al tiempo que ella elaboraba los planes de estudio y juegos didácticos. Escribía sus memorias y pensamientos que poco a poco se convertirían en libros y seleccionaba textos que pudieran adecuarse a esta nueva modalidad escolar. 4 años después de su regreso a México, la maestra Zapata recibió una invitación para integrarse como docente en el sitio donde todo empezó, la Escuela Nacional de Maestros, instituto que más adelante también ella dirigiría. Durante los años más álgidos de la revolución, su labor se detuvo un poco a causa del clima de la violencia que se respiraba en gran parte del país, pero aún así se dio tiempo para inaugurar la educación preescolar en diversos estados, como lo fue en Veracruz. Tiempo después, ya que el país se mantuvo en calma, fue nombrada inspectora general de jardines de niños y aprovechó la oportunidad para instaurar un modelo en todo el país. Directamente de su gestión se abrieron centros de educación preescolar, incluso en algunas de las zonas más alejadas y pobres de la República. Así, la educación preescolar en México inició construyéndose de la siguiente manera. Rosaura Zapata señala que en los primeros jardines de niños, kindergarten, que hubo en el país se realizaban ejercicios con los dones de Froebel. Usó de las ocupaciones propiamente dichas, tales como picar, coser, entrelazar, tejer, doblar y recortar, cuentos y conversaciones, cantos y juegos, trabajos en la mesa de arena y los relacionados con la naturaleza, como lo son los cuidados de de las plantas y los animales domésticos. Como ejemplo menciona el programa elaborado en 1903 por el Kindergarten de Enrique Pestalozzi, que en este programa se considera que la finalidad del jardín de niños es educar al párvulo de acuerdo con su naturaleza física, moral e intelectual, valiéndose para ello de las experiencias que adquiere el niño en el hogar y en la comunidad y en la naturaleza. Para lograr esta finalidad se incluyen en el temario los alineamientos para cada semana de trabajo. Al mismo tiempo, la maestra Zapata se preocupó por la capacitación de los maestros y organizó cursos y talleres permanentes que se convirtieron en el Instituto de Información Educativa Preescolar, cuya tarea fundamental fue unificar el plan de estudios que las aspirantes maestras pues tenían que cursar. A estas alturas de su vida, su fama había traspasado fronteras, fue una de las organizadoras de los Congresos Panamericanos en favor del niño, y no pocas de sus aportaciones se convirtieron en reglamentos escolares en diversos países de este continente. En 1954 se convirtió en la primera persona a la que el Senado de la República le otorgó la medalla Belisario Domínguez, y del mismo modo, al cumplir medio siglo de destacada labor profesional, se le reconoció con la presea Maestro Ignacio Manuel Altamirano, que la Secretaría de Educación Pública otorga a los docentes que han cumplido 50 años de actividad. Otra valiosa aportación de Rosaura Zapata son sus obras en el ámbito educativo, entre las que destacan cuentos y conversaciones para jardines de niños y escuelas primarias, rimas para jardines de niños, cantos y juegos de kindergarten. La maestra Rosaura Zapata fallece el 23 de julio de 1963 en la Ciudad de México. Desde entonces existen centros de educación preescolar y básica de todo el país que llevan su nombre. A mí en lo personal pues me gustó mucho este apartado, ya que yo me gustaría mucho enfocarme en lo que es la educación preescolar, y pues es lo que más me llamó la atención, conocer a alguien que fundó la educación preescolar.
Por eso me gustó, me pareció interesante conocer un poquito más acerca de ella. Por mi parte sería todo. Gracias.